Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a platicar sobre el papel que tiene la glucólisis en el eritrocito. Así que vamos con la introducción y adelante. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a platicar sobre el metabolismo energético en el eritrocito y vamos a ver el papel de la glucólisis en las funciones de estas células. Para eso vamos a ver algunas generalidades de los eritrocitos. Tienen más o menos de tamaño 8 micras en promedio. Son células que no contienen organelos, particularmente el núcleo. Tienen una alta concentración de una proteína llamada hemoglobina. Transportan el oxígeno a los tejidos y también nos ayudan a la eliminación del dióxido de carbono o CO2. Se dice que por cada microlitro de sangre hay aproximadamente 5 millones de eritrocitos. Son capaces de atravesar capilares con un diámetro entre 2 y 3 micras y además poseen una gran capacidad de deformabilidad. Vamos a ver la estructura de la membrana. La estructura de la membrana de los eritrocitos está formada por una bicapa fosfolipídica que va a estar rica en fosfolípidos y colesterol. Tiene ácidos grasos y glicolípidos. Aquí vamos a encontrar las famosas membranas lipídicas o lipiraf. Tienen proteínas integrales y tienen glicocáliz. Los sistemas necesarios para la supervivencia del eritrocito son 1. Una membrana intacta con las características que ya acabamos de ver. Una vía glicolítica o glucolítica que funcione perfectamente. Y 3. El metabolismo de los nucleótidos. Se dice que el metabolismo de los eritrocitos es limitado debido a la ausencia de núcleo y mitocondria. Aunque la unión, el transporte y la liberación del oxígeno y dióxido de carbono es un proceso pasivo que no requiere energía, existe una variedad de procesos metabólicos dependientes de la energía que son esenciales para la viabilidad de la célula. Las vías metabólicas más importantes para el eritrocito maduro requieren de glucosa como sustrato. Y es muy importante recalcar que al no tener núcleo no se pueden sintetizar proteínas y al no tener mitocondria no se puede llevar un metabolismo aeróbico. Estos son los sistemas metabólicos del eritrocito. Tenemos la glicólisis anaerobia, que su función principal es producir ATP. En este caso no nos vamos a ir a la mitocondria, puesto que el eritrocito carece de mitocondria. Tenemos un sistema óxido reductor que nos va a generar la defensa antioxidante. Tenemos un sistema diaforásico que nos va a ayudar a la protección de la hemoglobina y tenemos el ciclo de Rapport-Levering. Para que el eritrocito cumpla todas sus funciones necesita la energía proveniente de la degradación de la glucosa, que ya vimos que se conoce como glucólisis, y se forme ATP. En esta glucólisis, que es la glucólisis anaerobia, se forman 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa oxidada. La glucólisis eritrocitaria puede realizarse por 2 vías metabólicas. La principal, que es la vía de la glucólisis que conocemos, que se conoce como Enden-Meyer-Hof, que es la glucólisis anaerobia, y también podemos obtener por una vía secundaria o la vía de las pentosas de fosfato, que es una ruta aeróbica. ¿Cuáles son las funciones del ATP en el eritrocito? Pues inicio y mantenimiento de la glucólisis. 2. Sintetizar glutatión y otros compuestos de importancia funcional. Mantener el hierro de la hemoglobina en estado reducido. Mantenimiento de los fosfolípidos de la membrana. 5. Mantenimiento de la plasticidad de las proteínas del citoesqueleto. 6. Mantener el transporte iónico y el contenido acuoso intraeritrocitario. Y 7. La
mediación de reacciones de recuperación de nucleótidos. Muy bien, la glucólisis anaerobia, que también se conoce como vía de Enden-Meyerhof. En este caso, ya lo hemos visto que la glucosa es transportada desde el interior del eritrocito a partir de plasma, es oxidada al lactato mediante un proceso que, como ya sabemos, que se llama glucólisis. En este caso no vamos a utilizar el oxígeno y por lo tanto se conoce como glucólisis anaerobia, y como consecuencia va a traer dos moléculas de ATP, la formación de dos moléculas de ATP. Aquí tres enzimas que habíamos visto que son importantes y que son las enzimas reguladoras de esta vía glicolítica es la hexocinasa, la fosfofructosinasa y la piruvatosinasa. El déficit de cualquiera de estas enzimas puede ser causa de una anemia hemolítica, es decir, si estas tres enzimas no llevan a cabo su función adecuadamente, podríamos tener problemas en la glucólisis y por lo tanto en el funcionamiento del eritrocito. La glucólisis anaerobia nos va a servir porque proporciona ATP para la regulación intracelular de los cationes, por ejemplo el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio, a través de la bomba de cationes. El eritrocito obtiene energía en forma de ATP del desdoblamiento de la glucosa por esta vía. Los eritrocitos normales no tienen depósito de glucógeno, depende por completo de la glucosa ambiental para la glucólisis. Y esto es importante, no obtener depósitos de glucosa necesita estar siendo abastecido constantemente de glucosa. Por eso ahora podemos entender por qué la mayor parte de la glucosa que nosotros ingerimos en nuestra dieta se va a los eritrocitos. Y también podemos entender por qué el transportador de la glucosa en la membrana de los eritrocitos tiene una baja afinidad. Recordemos que tiene una afinidad de 2 milimolar, lo cual es muy bajo para las concentraciones de glucosa en circulación. Es decir, la mayor parte de la glucosa va a entrar a los eritrocitos, y esto es porque el eritrocito lo necesita. Metabolismo óxido reductor, vía de las pentosas. Esta vía funciona mediante el consumo de oxígeno. La enzima principal de esta vía glicolítica es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta vía se encarga de eliminar los peróxidos de hidrógeno que se producen y que impedirían al eritrocito su función reductora. Es decir, que a través de las vías de las pentosas nosotros vamos a poder eliminar todos los peróxidos de hidrógeno o las especies reactivas del oxígeno que se formen en el eritrocito y que podrían cambiar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Esta vía, la vía de las pentosas, va a consumir ATP que va a ser procedente de la glucólisis anaerobia. Cuando tenemos un problema congénito en la gliceraldehído 6-fosfato deshidrogenasa, vamos a tener como consecuencia una disminución del poder reductor del eritrocito. Esta vía produce NADPH y glutatión. El glutatión reducido se usa para revertir la oxidación de estructuras críticas como la hemoglobina, proteínas del citoesqueleto y lípidos de la membrana. Los agentes oxidantes en la célula se encargan de oxidar los grupos sulfidrilo de la hemoglobina, seguido de una desnaturalización y precipitación. Cuando hay un problema congénito en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se conoce como fabismo. Bueno, el nombre de fabismo viene porque los síntomas de una desnaturalización de la hemoglobina se presentaban en personas a las pocas horas de haber consumido habas. Estas personas que tenían una deficiencia congénita en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasas
pues presentaban hemólisis de sus eritrocitos, y de ahí surge el nombre de favismo. El sistema diaforásico nos va a ayudar porque se genera NADH por glucólisis anaerobia para la reducción de la metahemoglobina. El mantenimiento de la función respiratoria de la hemoglobina requiere que el hierro se halle en estado reducido. Para ello necesitamos la enzima diaforasa, o que también conocida como metahemoglobina reductasa citocromo B5 reductasa. El nombre de diaforasa y de metahemoglobina reductasa citocromo B5 reductasa es exactamente el mismo. Entonces, en el eritrocito vamos a encontrar dos sistemas diaforásicos. Uno que va a utilizar el NADH generado en la glucólisis. El otro va a utilizar el NADPH generado en la vía de las pentosas de fosfato. Entonces nosotros tenemos la hemoglobina, que vamos con el fierro que tiene dos valencias, ¿sí? Y este es la hemoglobina que fija oxígeno. Cuando la hemoglobina se reduce y cambia de 2 a más 3, entonces se conoce como metahemoglobina, y esta hemoglobina tiene menos afinidad por el oxígeno. Por lo tanto, necesitamos regresar la hemoglobina del estado 3 al estado 2. Tenemos que pasar del estado oxidado al estado reducido. Muy bien, esto se trata de una vía alterna de la ruta de la glucólisis o de Eden-Meyerhof, esencial para mantener el hierro en el estado reducido, como ya habíamos visto, fierro 2. La hemoglobina con el hierro en estado férrico, que es más 3, es conocida como metahemoglobina. Esta forma de hemoglobina no logra combinarse con el oxígeno. La metahemoglobina reductasa, en unión con el NADH o el NADPH producido por la vía Ender o por la vía de las pentosas, protege al hierro de la oxidación. Sin este sistema, el 2% de la metahemoglobina formada todos los días se elevaría con el tiempo, pasando de un 20 a un 40%, con lo que se limitaría gravemente la capacidad transportadora del oxígeno en la sangre. Y este ciclo de Rapport-Lubérin es muy importante. Ahorita vamos a ver por qué. Este ciclo nos va a ayudar para generar un compuesto que se conoce como el 2,3-bifosfoglicerato, que habíamos visto que se va a desprender de una parte de la glucólisis. Si no te acuerdas de lo que estoy hablando, al final del video te voy a dejar una liga para que puedas ver la glucólisis primera parte y segunda parte, donde hablamos de cómo se genera el 2,3-bifosfoglicerato. Okay. Este 2,3-bifosfoglicerato es un cofactor que, cuando se une a la hemoglobina, reduce la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Evita la formación de 3-fosfoglicerato, que este es una parte importante en la glucólisis de 3-fosfoglicerato y ATP a partir del 1,3-difosfoglicerato. El 1,3-difosfoglicerato forma 2,3-difosfoglicerato catalizado por una enzima con una enzima mutasa y la difosfoglicerato sintetasa. El eritrocito sacrifica uno de sus dos pasos en la producción de ATP. El difosfoglicerato se une a la deoxihemoglobina, manteniendo la hemoglobina en estado desoxigenado, facilitando la liberación del oxígeno. El incremento del 2,3-bifosfoglicerato facilita la liberación del oxígeno a los tejidos mediante la disminución de la afinidad de la hemoglobina para el oxígeno. De esta manera se regula el aporte de oxígeno a los tejidos. El 2,3-bifosfoglicerato modula la afinidad
por el oxígeno de la hemoglobina. Y esto es muy importante porque esta es una manera en la que los eritrocitos compensan la falta de oxígeno. Ustedes habrán escuchado de que cuando si nosotros nos encontramos al nivel del mar, donde tenemos una atmósfera de 760 milímetros de mercurio, y nos vamos a lugares más altos, nos cansamos. Bueno, una forma, o hay menos oxígeno, y eso es cierto. Mientras más sea la altura, la presión barométrica o la presión atmosférica va disminuyendo, por lo cual el eritrocito va perdiendo la capacidad para transportar oxígeno. Una manera de compensar esta falta de oxígeno cuando estamos en lugares de mayor altitud en los que normalmente vivimos es la producción de 2,3-bifosfoglicerato para tratar de liberar la mayor cantidad de oxígeno. Esa es una de las primeras reacciones compensatorias que tiene el eritrocito. Por eso es muy importante el abastecimiento de glucosa. Ya posteriormente pues se van a producir nuevos eritrocitos que tratarán de transportar la cantidad adecuada que necesitamos. ¿De acuerdo? Entonces se dice que por cada 600 metros de altitud necesitamos una semana para adaptarnos. Por eso también es muy importante cuando tú fumas, en el humo del cigarro se producen compuestos que cambian la afinidad de la hemoglobina por el 2,3-bifosfoglicerato, por lo cual vamos a tener problemas para el transporte de oxígeno. Ahora ya lo sabes, y tú sabrás si sigues fumando o no. Y ya sabes cómo podemos o cómo compensamos la deficiencia en el transporte de oxígeno cuando vamos a lugares más altos. Muy bien amigos, con esto terminamos el video del día de hoy. Yo espero que te haya gustado. No olvides dejar tu comentario. Te invito a que te suscribas al canal, a que sigas nuestras redes sociales. Sobre todo, comparte, difunde y diverge. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.